Hay un video que me están pidiendo desde hace tiempo, ¿no? Pensaba cambiarme de chándal y eso para grabar ese video. Pero bueno, hace mucho frío aquí en Madrid y este calefactor no está muy bueno, que se diga, ¿no? Y, y bueno, voy a grabar ese video. Para los que no me conocen, aunque en YouTube en YouTube también, pero en Internet en general hay mucha información sobre mí. Pero para los que no me conocen, yo soy ingeniero de materiales de la Universidad Simón Bolívar, egresada del IESA, y en 1995, en septiembre, decidí inscribirme en el posgrado o la maestría en filosofía de la Universidad Simón Bolívar, que era nocturna, clases nocturnas, y me permitía trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver lo que yo recuerdo, ¿no? Porque yo perdí documentos, papeles, de todo en mi huida de Venezuela. Entonces, la maestría en filosofía de la Universidad Simón Bolívar se impartía de noche en un edificio de los de Parque Central, creo que era el edificio Catuche, que tienen, todos estos edificios tienen dos plantas administrativas encima de las plantas, o sea, dos plantas de oficinas encima de las plantas comerciales, ¿no? Y después es que vienen los apartamentos. En la planta de oficinas número 2 creo que del edificio Catuche de Parque Central, allí se impartía la maestría en filosofía de la Universidad Simón Bolívar. Pero para los que no éramos filósofos de carrera, como yo, que era ingeniero, nos hacían cursar unos estudios básicos en filosofía que duraban 3 años, y luego la maestría que duraba 2 y un año más la tesis, ¿no? Susan, tú te despiertas cuando yo empiezo a grabar, ¿no? Ven para que te conozcan, ven. Te quieren conocer, mi amor, ven, anda, ven, mi gatita, anda. No, la colita no, no. Ay, ya me dañó. Este es Susan, porque vean que existe. Susan, saluda. Ay, está bien, déjame. No. Susan, me arrancaste un tajo. Pues bueno, Susan, también que te trato yo. Me arrancó un tajo, Dios mío. Uf, una curita. Una curita. Yo nunca tenía curitas hasta que llegó Susan a mi vida. Susita. Ay, Susita. ¿Dónde están las curitas, ah? Susan, eres una vaina seria, mi Susan. Aquí están las curitas. Esto no es. Esto tampoco es. Esto sí es. Lo siento, pero es que Susan me arrancó un tajo. Tiene que ser una gruesa, ¿verdad, Susan? Sí. Ajá, ahora ponte a curiosear. Ah, sí, ahora quieres curiosear, ¿no? Sí, ven, mírame. Ven acá aquí. Es una curita, pero una curota. Antes que esto se despelleje y me empiece a picar. Todo lo que yo te aguanto a ti, Susan, no se lo he aguantado a nadie. No, nunca en mi vida.
María Corina tiene gato. En Venezuela yo tenía perros y aquí en España gatos. Soy gatúbela porque tengo gatos. No soy gatúbela. La gatúbela es Susan. Bueno. Pero la vieron, ¿no? Valió la pena, ¿no? Valió la pena. Enhorabuena, valió la pena. Eso sí, yo les apuesto que María Corina baila mejor salsa que yo. Porque ella es medio negrita, entonces los negritos bailan mejor salsa. Y medio india también. A lo mejor come cabezas, porque los Yanomami comen cabezas. Bueno, cabezas humanas. Bueno, en el 1995, yo decidí inscribirme en la maestría en filosofía de la Universidad Simón Bolívar, comenzando por los estudios básicos en filosofía, porque no tenía un pregrado en filosofía, sino en ingeniería. Entonces yo inscribí la primera vez 2 asignaturas el primer trimestre y se daban ahí en el edificio Catuche de Parque Central. Había 2 pisos que le pertenecían en los niveles de oficina a la Universidad Simón Bolívar. Allí se impartió en algún momento unas carreras docentes que existían que duraban 2 años y la gente se convertía en licenciado docente en matemáticas o en física y con eso, bueno, era como una especie de pedagógico, ¿no? Bueno, entonces yo escribí 2 asignaturas, ¿no? En ese trimestre, septiembre-diciembre de 1995. La primera, y una de ellas, porque no voy a hablar de la otra porque este video es sobre una persona en especial, una de esas asignaturas fue, no me acuerdo cuál fue primero y cuál fue después, pero bueno, una de esas asignaturas fue el Leviatán de Hobbes. Es decir, fue sobre ese libro de Hobbes, Thomas Hobbes, un filósofo inglés de la modernidad filosófica. Ahora no recuerdo si era del siglo XVI o XVII. A ver, Thomas Hobbes. Nace en 1588 y muere en 1679. Como la obra no la hizo de niño, pues vamos a considerar que es un filósofo del siglo XVII. Hobbes pertenece a la camada de filósofos que dio Inglaterra en la modernidad, que dio a Hume, a Hobbes y a Locke. Lo más relevante en Hobbes no es la teoría del conocimiento, como sí lo es en Hume, y también en parte en Locke, y en los racionalistas de la Europa continental de la misma época, Descartes, Spinoza. Descartes y Spinoza, sobre todo ellos dos, y sobre todo Descartes. La primera asignatura que yo vi, junto con otra que daba otro profesor, pero quiero hablar de Alfredo Bayota, licenciado en química en Argentina, era argentino, posgrado y doctorado en filosofía en la Universidad Simón Bolívar. Bayota, yo entro a la maestría, inscribo esa asignatura de filosofía moderna,
Y la asignatura se llamaba simplemente El Leviatán de Hobbes. Una de las obras de teoría política más importantes de todos los tiempos, ¿no? Importantísima. Entonces, el Leviatán es para Hobbes el Estado. La teoría de Hobbes, simplificando muchísimo, la teoría de Hobbes lo que dice es que el hombre, es una frase mal traducida y que la gente que no ha leído la repite, ¿no? La repetía mucho Chávez. Hobbes decía que el hombre era el lobo del hombre. Es decir, que el hombre era el depredador de sí mismo, lo cual está a la vista, ¿no? Los seres humanos nos matamos entre nosotros en las guerras, ¿no? Y no solo en las guerras, de forma continua. ¿Quién puede negar que el hombre es el depredador de sí mismo? Nadie. Yo en ese aspecto soy totalmente hobbesiana, ¿no? Porque no hay que investigar mucho para saber que el hombre, dicho de forma metafórica, es el lobo del hombre. O sea, el hombre es el que mata al hombre. El hombre se mata, el Homo sapiens se mata y ha inventado las técnicas más terribles para matar. O sea, desde las torturas hasta las bombas atómicas, pasando por las granadas y por todo tipo de cosas espantosas, ¿no? Y eso está ocurriendo hoy en día, como ocurre siempre desde que existe el ser humano, en Ucrania, en el cercano y Medio Oriente, ¿no? Etcétera. Bueno, yo llego a mi primera clase y se presenta y veo a un hombre. Yo tenía 35 años, o sea, y yo veo un hombre en realidad él tenía como 55, pero yo veo un hombre como de 50 años, ¿no? 50 y pico, 50 y poco, a un hombre delgado, pero no esquelético, un delgado fornido, o sea, un hombre fuerte. Con unos brazos que se le veían todas las venas, ¿no? Músculos naturales, ¿no? Musculoso, pero no de gimnasio, que evidentemente tenía que tener ascendencia italiana, ¿no? Porque se le notaba, ¿no? Era un argentino de ascendencia italiana y era totalmente un italiano físicamente, ¿no? De nacionalidad argentina. Era un hombre sencillo, vestía de manera muy sencilla, muy humilde. Luego lo conocimos más y otras personas y yo decidimos conocerlo un poco mejor. Vivía en un garaje por el oeste de Caracas. Tenía un carro que lo dejaba tirado por todos lados porque se estropeaba, era una cacharra. Y este señor de izquierdas, absolutamente de izquierdas, pues se presenta, ¿no? Y éramos relativamente pocos, no sé, 10 personas, 8, no sé, 12, no sé. No, 12 es mucho, ¿no? Y entonces dice, bueno, preséntense si quieren brevemente. Cuando yo digo soy ingeniero de materiales y poeta, él me mira y me dice, pues la poesía no es muy buena para la filosofía. La poesía y la filosofía son contrarias. Y es un estorbo la poesía para la filosofía. ¿Por qué lo decía? Porque la filosofía, él era especialista en filosofía moderna y era un racionalista convencido. La filosofía
para los racionalistas que comenzaron con Descartes, aunque el primer racionalista fue un presocrático. Ahora no recuerdo el nombre, pero siempre lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, el primer racionalista griego conocidísimo por todo el mundo, el gran racionalista griego fue Platón. Y luego en la filosofía antigua. La medieval la paso por encima, porque lo que hizo Santo Tomás y San Agustín, Tomás de Hipona y Agustín de dónde, ando mal, ¿no? Bueno, Santo Tomás y San Agustín lo que hicieron fue plagiar a Platón y Aristóteles y meterles el elemento ese del Dios católico, ¿no? Del Dios cristiano. Recuerden que Platón vivió antes de Cristo, ¿no? Entonces la filosofía griega no estaba contaminada por la religión, ¿no? La contaminación de la filosofía griega por parte de la religión fue una de las peores cosas que ha hecho el cristianismo en este planeta, que ha hecho cosas terribles, ¿no? Y la sigue haciendo. Sobre todo el cristianismo católico, que es el peor de todos. Y que además lo fundaron los judíos. El pueblo superior viene, el pueblo elegido viene y funda una religión inferior para los pueblos inferiores, ¿no? Y Venezuela toda es catoliquísima. Y todos ustedes creen en Dios. Yo soy agnóstica, yo no creo en esa vaina. Nunca he creído, pero todos ustedes creen en Dios. Y no se dan cuenta que la raza elegida, que además es la que domina el mundo occidental, porque domina la economía, tiene todo el dinero y es la dueña del mundo, ese pueblo elegido que es el pueblo de Israel y que no solamente vive en Israel, sino que está esparcido sobre todo por toda América, que es el dueño de todo el dinero del mundo, ese pueblo crea una religión inferior a la de ellos para los pueblos inferiores. Y esa religión es el cristianismo, primero en su versión católica. Jesucristo, por supuesto, sí existió. Hubo un Jesús, hijo de un carpintero y de una señora que no era virgen. Y ese señor fue un terrorista. Fue un terrorista. Y tenía una banda. Y esa banda eran los 12 apóstoles. Pero bueno, en la historia se cambian las cosas, ¿no? Para engañar a la gente. Yo de pequeña no creía nada. Yo gritaba en las clases de historia, eso es mentira, eso es mentira. Entonces llamaban a mi mamá al colegio, que es su hija, ¿no? Y mi mamá decía, sí, ya sabemos que no cree en Dios. Bueno, lo peor de todo era cada vez que hablaban de Bolívar, ¿no? Decían, señoritas e hijas, ¿qué sabe usted del libertador Simón Bolívar? Y yo decía, fue un traidor a la corona española. Señoritas e hijas, al pasillo. Y llamaban a mi mamá otra vez. Y mi mamá me decía, tengo que ir mañana al colegio. ¿Qué dijiste? Nada. ¿Qué dijiste? Que Bolívar era un traidor a la corona española. Mi mamá me decía, pero tú no te puedes callar la boca, eso lo puedes decir aquí. Pero no en el colegio, que estamos en Venezuela. Mis padres eran españoles, ¿no? Pero no me inculcaron esas cosas, ¿no? Pero es que era un traidor a la corona española, eso fue lo que fue, un traidor. Porque él no era un esclavo y su nacionalidad era española. Y como se suele decir, voy a modificar el refrán porque no me acuerdo, de esos vientos vienen estos huracanes. Cuando se empieza con la mentira todo el tiempo y la historia de Venezuela está llena de mentiras, historia oficial, y nadie se atreve a hablar de la verdadera historia, todo se distorsiona y por eso la vida republicana de Venezuela ha sido un desastre, porque Venezuela solamente fue tranquila y próspera mientras le perteneció a España.
Una vez que se independizó, aquello fue un desastre. Primero, Bolívar mandando a fusilar a todos sus generales, a todos los acusó de traidores, y a todos les mandó a fusilar o a cortar la cabeza. Y cuando le tocaba a Páez, el único que quedaba vivo, Páez se apodera de Venezuela, se autonombra presidente y expulsa a Bolívar a Colombia. Porque si no, la cabeza de Páez también iba a rodar. Entonces Páez ha sido nuestro primer presidente, ¿no? Nuestro primer presidente de la primera república venezolana, la república número 1, que no son 5, que son más, pero eso no tengo ganas de hablarlo ahora. Bueno, después de Páez, no importa mucho lo que vino, pero el siglo XIX venezolano, casi todo fue ocupado por la Guerra Federal, donde se mataron entre ustedes, porque mis raíces todavía estaban aquí, en este país. Y en la Guerra Federal, Zamora mató a todos los hombres blancos y los negros y los mulatos y los mestizos violaron a todas las mujeres blancas y después las mataron. Después de la Guerra Federal, en Venezuela no quedó ni un solo blanco. Por eso, y en el siglo XX, Marcos Pérez Jiménez decidió importar gente blanca de Europa. Porque el de la frase mejorar la raza fue el general Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez, a pesar de ser mestizo, a pesar de no ser blanco totalmente, creía firmemente que la raza blanca era superior y por eso importó de Europa mano de obra blanca. Y entre esa mano de obra llegaron mis padres a Venezuela. Entre esa mano de obra blanca. Bueno, pero estábamos hablando de filosofía, Alfredo Vallota, ¿no? Bueno, Alfredo Vallota, yo no recuerdo cuándo compré el Leviatán, si lo tenía para la primera clase o lo compré para la segunda, era una clase semanal. Bueno, yo compré el Leviatán, lo abro, empiezo a leer y no entiendo nada. Y digo, coño, pero esto está en español, ¿no? Y entonces pienso, Dios mío, ¿para qué compré este libro? ¿Para qué me metí en este posgrado? Yo no entiendo nada. ¿De qué está hablando este hombre? No entiendo ni una línea, ni media palabra. Bueno, esa no era yo la única que no entendía ni media palabra, ¿no? Entonces, Vallota en su segunda clase abre el Leviatán, pero lo deja ahí abierto en una página cualquiera y empieza a explicar el libro. Y de una manera en que todo el mundo se quedó callado. O sea, la forma como Alfredo Vallota desgranó el Leviatán de Hobbes y nos lo explicó de modo que quedamos. O sea, de modo de que toda la clase lo entendió perfectamente, fue magistral. No nos atrevíamos ni a respirar, ni a levantar una ceja. Y yo me preguntaba, ¿quién es este hombre capaz de dar unas clases y de hacer una exposición tan espectacular? Y ese hombre era Alfredo Vallota. Me enteré de la muerte de Alfredo Vallota a finales de noviembre de este año. Y me enteré tarde porque murió, según me han dicho, a finales de octubre de este año, 2024. Yo no solo fui alumna de Alfredo Vallota, sino también su amiga. En el segundo trimestre habían mudado el posgrado de filosofía para el piso 15 de la Torre La Primera en Chacao, frente al centro comercial Lido. Lido se llama todavía, es el Lido, sí. Bueno, la Torre La Primera en Chacao, al lado de la Torre Europa y frente al centro comercial Lido, mudaron al piso 15, que también le pertenecía a la Universidad Simón Bolívar, y en el que yo había trabajado cuando trabajaba en el Ministerio de Fomento, porque la Bolívar se lo había alquilado a Fomento y después lo recuperó y metió allí la maestría en filosofía. Entonces, el segundo trimestre
volví a inscribir 2 asignaturas, pero solo voy a hablar de la que dio Bayota, y me inscribo de una asignatura llamada Meditaciones Metafísicas de Descartes. El de los ejes cartesianos, porque en francés es René Descartes. René Descartes es como un D, como el de español de La Vega, etc. Pero al español pasó como René Descartes, todo junto, el D con el apellido, ¿no? Entonces, la gente dice, ¿y por qué? Cuando yo le decía, o le digo todavía a mis alumnos de hoy en día, los ejes cartesianos se lo debemos a Descartes, el nombre lo dice. Dicen, pero no se llaman Descartes. Yo digo, es que era Descartes. Entonces los ejes cartesianos se llaman por el apellido, cartesianos. La D no pertenecía al apellido. Bueno, René Descartes no solamente fue un matemático que revolucionó la ciencia, y si yo estoy hablando por este aparatito, por este móvil, y después cuelgo el video en YouTube, es porque Descartes existió. René Descartes revolucionó las matemáticas y revolucionó la filosofía. No cabe en mi cabeza un genio mayor que René Descartes. Bayota, nuevamente, porque Descartes era un filósofo moderno también, pero no empirista como los ingleses, sino racionalista, pues la obra más interesante de Descartes en cuanto a filosofía son las meditaciones metafísicas. Yo las compré, intenté leerlas y dije, coño, pero ¿por qué yo inscribí un segundo trimestre? Aunque había aprobado el primer trimestre, pero yo digo, ¿pero para qué inscribí un segundo trimestre? No entiendo nada. Y yo abría las meditaciones metafísicas y no sabía ni lo que era la metafísica y no entendía nada, ¿no? Llega Bayota y dice, primera meditación metafísica. La voy a leer palabra por palabra, línea por línea, lentamente. La lee y nos quedamos. Nosotros también la habíamos leído, ¿no? Entonces, la lee y la expone. Y entonces, la primera meditación cartesiana, digo cartesiana porque era de Descartes, porque hay un libro llamado Meditaciones Cartesianas de Kant, que se refiere a Descartes. Las de Descartes son las metafísicas. Yo digo que era la primera meditación cartesiana porque la escribió Descartes. Bueno, esa primera meditación metafísica cartesiana quedó iluminada. Ya la leíamos y entendíamos absolutamente todo después de la exposición de Alfredo Bayota. El curso se refirió solo a las 3 primeras meditaciones y a la mitad de la cuarta. Y quedamos absolutamente, o yo quedé absolutamente impresionada nuevamente por Alfredo Bayota. En este canal hay un video sobre Massimo De Siato, también fallecido, que también fue mi profesor en esa maestría. Alfredo Bayota era un hombre inteligentísimo, de izquierdas, pero de esos hombres de izquierda consistentes consigo mismos. O sea, su vida y su ideología coincidían. Él vivía en un garaje, tenía un carro de mierda, un Chevette, que lo dejaba tirado en todas partes y que finalmente se lo robaron del estacionamiento de la Universidad Simón Bolívar. Para los que conocen la Simón Bolívar, del estacionamiento del Básico 1. Le robaron el carro y tuvo que ir en el autobús de la Simón Bolívar a la Simón Bolívar, porque él también daba estudios generales de filosofía en la Simón. Para los que conocieron la Simón, pues me entienden, ¿no? Yo soy, por cierto, de carnet 78, es decir, 78 Sauria. Cuando te inscribes en un posgrado en la Simón Bolívar, si estudiaste allí el pregrado, conservas el carnet, el mismo número. Yo soy la 78-10139, nunca lo olvidaré.
porque en los exámenes de la Simón Bolívar no podías poner el nombre, sino el número. Eso era para que se corrigieran de forma totalmente objetiva, ¿no? Para que el profesor no supiera a quién estaba corrigiendo. Y la subjetividad del profesor no metiera ahí la mano, porque, bueno, yo he sido profesora toda mi vida y yo he tratado de ser siempre objetiva, creo que lo he sido, ¿no? Pero he conocido profesores que no lo son. Y si les cae mal un alumno, pues eso se puede ver reflejado en la nota. Así conocí yo a Alfredo Bayota y tomé otras asignaturas con él. Luego hicimos un grupo donde todos éramos adultos, estudiantes de la maestría, junto con Bayota y junto con alguna estudiante del posgrado de literatura latinoamericana también de la Simón Bolívar, ¿no? Y otra gente nos reuníamos en las tascas de la Candelaria a conversar. Unas conversaciones que, recordándolas, ¿qué edad tengo? Que recordándolas 30 años después, más o menos, recuerdo aquella época de mi vida en que yo no era muy feliz, pero la recuerdo. Ahora que la recuerdo y retrocedo 30 años, pues me parece que fui inmensamente feliz y afortunada en esa época, aunque en esa época no era feliz. Pero el tiempo suele poner las cosas en su lugar. Luego, lo que les estaba diciendo, Bayota era una persona de izquierda, de extrema izquierda. Su ideología era de extrema izquierda. Pero él vivía acorde a su ideología. Usaba unos pantalones raídos, gastados, unas camisas de manga corta o de manga larga. Él prefería la manga larga, gastadísimas, las uñas siempre impecables, siempre bien afeitado, con un bigote grueso como el de Nietzsche, aunque él detestaba a Nietzsche, por eso él era un especialista en filosofía moderna, detestaba la contemporánea, la medieval no se la podías ni nombrar, era agnóstico como yo, no le podías ni nombrar la medieval, ¿no? Y él vivía de acorde a sus ideas, vivía en un garaje, tenía un carro que lo dejaba tirado y finalmente ni carro tenía porque se lo robaron, vestía ropa que se notaba que él había usado durante años y años. Sus libros eran de segunda mano o eran de la biblioteca. Me acuerdo que una vez me dijo, ¿por qué gastas tanto en libros? ¿Por qué no mejor te compras ropa y te alegras un poco la vida? Y me extrañó, eso fue en una cafetería ahí no sé si todavía está la cosa esa en el Lido, donde estaba, no sé si había un McDonald's o un Burger King, un Arturo, bueno, la feria del Lido, del centro comercial Lido, que estaba casi que recién inaugurado. Una vez ahí tomándonos un café con otras personas, Bayota, que ya conocía un poco de mi vida y yo la de él, me dice, no compres libros, Conchita. Cómprate ropa alegre, alégrate esa vida. Los libros sácalos de la biblioteca, róbalos, cómpralos usados, pídelos prestados. Él no tenía libros propios, a pesar de que era un gran lector. Tenía un programa en radio, en Unión Radio, sobre el tango. No, en Unión Radio es el desgraciado de Rafael Arraiz Lucas. Tenía un programa de radio en una radio, un programa de tangos en una radio. Y en su garaje tenía una gran colección de vinilos, de puro tango, ¿no? Y nos hablaba mucho del tango y de cómo se bailaba el tango, ¿no? Esto ya no era en las clases, ¿no? Esto ya era cuando nos veíamos fuera de clases, ¿no? Y bueno,
yo me enteré de la muerte de Bayota y escribí un texto en mi Facebook y lo copié en uno de mis blogs, en un blog de WordPress que se llama Conchas e Hijas. WordPress.conchaseijas. No sé qué cosa. Bueno, el caso es que si uno pone en Google WordPress Conchas e Hijas, ahí aparece el blog y tengo muchos blogs de muchas cosas. Y ahí está un pequeño escrito, un pequeño texto que le dediqué a Bayota, que lo escribí de un tirón y ahí lo puse. Pero cuando la gente lo leyó, me dijo, Concha, ¿no le vas a grabar un video a Bayota? Y yo digo, sí, pero tengo que estar bien, tengo que sentirme bien, estar con ropa limpia, bañadita. Bayota no merece un video así de cualquier forma, pero realmente, ¿qué es eso de...? A Bayota no le hubiera importado. Más bien, si yo me perfumo y me visto de gala para grabar un video a Bayota, Bayota me hubiera dicho tú sabes que esas hipocresías y esas poses a mí no me interesan. Era un izquierdista que creía en la igualdad económica, pero que la practicaba. O sea, él no se quejaba de su situación económica. Andaba a pie, en el metro, en carrito por puesto, vivía en un garaje, no tenía gran cosa de ropa. Es decir, era un izquierdista cónsono con su ideología. Vivía de acuerdo a lo que predicaba políticamente. Y en clase no hablaba de sus preferencias políticas, ¿eh? Era un hombre muy serio en ese sentido. Él hablaba de Hobbes y de la teoría política de Hobbes, pero él no decía cuáles eran sus preferencias políticas, aunque siendo argentino y hablando como hablaba, eran fáciles de adivinar, como después pudimos saber en las tascas de la Candelaria, en los cafés que nos tomábamos en el Lido, en casa de algunos compañeros donde hacíamos parrillas, ¿no? Y bueno, ¿qué puedo decir yo de Alfredo Bayota? Alfredo Bayota nació en la Argentina, no sé el año, unos 20 años más que yo tenía, o un poquito menos, cerca de 20 años más que yo, o 18, por ahí. Nació en Argentina, se graduó de químico, se casó, tuvo una hija, le gustaba el fútbol, no me acuerdo si era del, ¿cuáles son estos dos equipos argentinos? ¿Del Boca Juniors o del otro? Pero era de uno de esos equipos, ¿no? Contaba, y nos daba mucha risa, que cuando su esposa estaba pariendo a su única hija, él no estaba en la clínica esperando el parto, porque había un partido entre Boca y el otro equipo, los dos, estos equipos de fútbol emblemáticos argentinos, ¿no? Entonces él dice que su esposa se molestó cuando él llegó a la clínica, cuando ya la niña había nacido, ya todo el mundo había pasado por la clínica y llega él, ¿no? Entonces él le dice, es que no era cualquier partido, era Boca Juniors contra, bueno, versus el otro. Bueno, Bayota se divorcia y después del divorcio se va a los Estados Unidos, donde subsiste dando clases de química. En un momento dado, de los Estados Unidos se va a Venezuela. Y en Venezuela, me imagino que subsistía también dando clases particulares de química al principio, y empieza a estudiar la maestría en filosofía de la Simón Bolívar y luego el doctorado. Cuando yo lo conocí, él todavía no había terminado el doctorado y daba clases en la Católica de filosofía, en la Católica, en la Simón Bolívar y en la Universidad Central de Venezuela. Y fue por la Universidad Central de Venezuela que le hizo un homenaje un mes después de haber muerto, que yo estoy en mi Facebook, veo homenaje de la Facultad de Filosofía de la UCB
a Alfredo Bayota y entonces me entero de su muerte. Me contacto con algunos ex compañeros de clase y me dicen, murió a finales de octubre, pero yo me enteré a finales de noviembre. ¿Qué puedo decir de Bayota? Químico. ¿Por qué estudió química? Obviamente porque, al igual que yo, porque por eso fui yo a la Simón Bolívar y por eso yo soy ingeniero por casualidad. Yo quería ser matemático o químico, o química, o física. Yo buscaba, a través de la ciencia, saber el porqué de todo. De dónde había salido el mundo, por qué de la nada había salido algo, y todo aquello, ¿no? Cuando me di cuenta que no eran las ciencias puras las que me iban a dar esas respuestas, giré y dije, voy a graduarme mejor de ingeniero, que hay más trabajo, ¿no? Que para un químico, un físico en Venezuela, en aquella época. Me gradué de ingeniero, pero detesté el ejercicio de la ingeniería, entonces me fui al IESA, no porque yo sea especialmente neoliberal, sino para pasar de las fábricas y de las siderúrgicas y de los campos petroleros a una oficina. Porque aquello de ejercer la ingeniería ya era too much, como decía un amigo mío, y para una poeta. Bueno, me voy al IESA, obtengo una beca de Mariscal de Ayacucho que paga mis estudios en el IESA, y yo en el IESA me hago famosa porque de alguna forma me consideraban como una izquierdista que se metió allí sin saber qué era aquello y estaba rodeada de gente que pensaba toda lo mismo. Todos pensaban igual y yo pensaba diferente, ¿no? Pero había otro que no voy a mencionarlo porque él se casó con una mujer rica y ha borrado su pasado. Entonces cuando nos veían a los dos juntos, decían, ahí vienen los comunistas. Y bueno, que te llamen comunista en el IESA era grave, ¿no? De hecho, tuve problemas en el IESA, ¿no? En el IESA yo sacaba buenas notas, pero tuve problemas por mis intervenciones en clase. Porque es muy difícil a una persona como yo inyectarle la receta del consenso de Washington del neoliberalismo económico, ¿no? Yo me acuerdo que yo andaba con una burlita acerca de la economía de mercado, ¿no? Entonces yo de repente en clase preguntaba, y cuando en Venezuela se instaure, vamos a aclarar la fecha, entré al IESA en el 87 y me gradué en el 89, a principios del 89, cuando comenzaba el segundo gobierno de Pérez. Entonces yo en clase una vez digo, y en una economía de mercado, porque Venezuela no tenía una economía de mercado, nosotros teníamos una economía planificada centralmente, hasta que acabó el gobierno de Lucinchi, desde que empezó la democracia venezolana. Nosotros teníamos un sistema socialista y una economía centralizada y protección, sustitución de importaciones y promoción de exportaciones, y todo era un fracaso. Todo eso venía de la Escuela Latinoamericana del CENDES, que fue un tremendo fracaso, y entonces Carlos Andrés Pérez, parte 2, pensó que había que mudarse al otro extremo, ¿no? A la economía totalmente libre. Que las fuerzas del mercado y la mano invisible del mercado de Adam Smith lo regulara todo, que el gobierno no metiera la mano. Entonces, pese que a mí me parecía que el sistema que tenía Venezuela, de una economía centralizada, con sustitución de importaciones, que lo que hizo fue crear, lo que hizo la sustitución de importaciones fue crear una serie de empresas parásitas del Estado que producían artículos que no servían para nada y que se reunían en una cosa llamada Fedecámaras. Para eso sirvió la sustitución de importaciones. En cuanto a la promoción de exportaciones, no teníamos nada que exportar, porque promoción de exportaciones se entiende que es exportar algo que tú has creado, que has manufacturado. No exportar petróleo crudo, ni exportar. Nosotros en Venezuela se hacían locuras bajo ese sistema de centralización económica. Exportábamos el aluminio, nos lo compraba Japón
y nos los devolvía en latas de aluminio para que nosotros enlatáramos, qué sé yo, la malta polar, la cerveza polar. Y esa lata de aluminio con nuestro propio aluminio venezolano de Guayana, esa cantidad de aluminio que tenía la lata, nos la cobraban los japoneses, el precio al que nosotros le habíamos vendido esa cantidad de aluminio multiplicado por 10 a la 20. O sea, pongan todos los 9 que quepan en una calculadora y multipliquen eso. Entonces, vendíamos el aluminio a precio de gallina flaca porque no lo procesábamos, lo vendíamos por kilos, y luego comprábamos las latas de aluminio que las pagábamos a precio de oro para embotellar, o sea, para enlatar cerveza, malta y lo poco que Venezuela enlataba, porque las demás marcas de refrescos y eso eran todas extranjeras, Coca-Cola, todas esas cosas. Entonces, el modelo de sustitución de importaciones, promoción de exportaciones, sustitución de importaciones y promoción de exportaciones, yo coincidía con el IES en que ese modelo estaba agotado y yo coincidía con el IES en que ese modelo estaba agotado y hacía falta un cambio, pero no a un neoliberalismo puro y duro de un solo coñazo, porque eso iba a golpear a las clases más desfavorecidas de una manera terrible. Yo trabajé en ese gobierno y al segundo día, o el tercero, o el quinto, pero del quinto no pasó. O sea, Carlos Andrés Pérez toma posesión de su gobierno habiendo ganado las elecciones con la cifra más alta de la historia hasta ese momento, que luego la superó Chávez, pero hasta ese momento. Y 5 días después saquean toda Caracas. Son los saqueos de 1989 que algún periodista bautizó un montón de años después como el Caracazo. Eso no se llama Caracazo, coño. Eso se llaman los saqueos del 89, porque así los llamamos siempre. No me cambien el nombre de las cosas. Bueno, yo caminaba por aquella Caracas desolada el primer día de los saqueos y mirabas todo saqueado a izquierda, a derecha, ¿no? Y tenía un carro viejo que lo abandoné en el elevado de San Bernardino porque aquello no se movía. Lo abandoné. Bueno, lo apagué y cerré la puerta, pero la puerta del carro ni cerraba, ¿no? Y me fui con las llaves, pero yo sabía que nunca más lo volvería a ver, el carro, ¿no? Pero yo no podía quedarme allí, ya tenía como 3 horas sobre el elevado de San Bernardino y no se movía el tráfico. Me fui caminando a mi casa, en la Carlota, y veía a la gente saqueando. Vi gente que salía de una carnicería con una vaca prácticamente encima del hombro, ¿no? Pero cuando vi la carne, que se la robaban así, que la llevaban con los ganchos que estaban en la carnicería, se la llevaban encima del hombro, yo veía eso y yo decía, coño, en este país hay hambre. Porque para que alguien entre a una carnicería y se robe una vaca que está colgada allí y se la lleve así cruda, es que hay hambre. Y incluso hicieron parrillas en medio de la calle porque la policía se escondió. A la policía la lincharon. Y entonces los policías huían y se iban quitando el uniforme por el camino. Pero entonces cuando tú veías a un tipo en interiores con una camiseta blanca, lo linchaban también porque era un policía que se había desnudado para que no supieran que era policía. Pero en Caracas la gente no solía andar desnuda en interiores, ¿no? O sea que estaban jodidos los policías. Desaparecieron inmediatamente. La ciudad en manos de los saqueadores. No quiero hablar ahora de la represión posterior ni de Ítalo del Valle Alliegro, porque este es un video sobre Vallota. Bueno, el caso es que no sé ni por qué hablé de eso. El caso es que, al igual que Vallota, yo entendí tarde
porque yo era hija de gente que no había... Mis padres no tenían ni la primaria. Así que yo entendí muy tarde que lo que yo buscaba, la explicación que yo buscaba, las verdades que yo buscaba, no estaban en la química ni en la física, sino en la filosofía. Pero claro, nadie me lo dijo porque yo no era hija de gente con conocimientos, ¿no? Entonces yo llegué a tropezones a la filosofía y a los 35 años de edad, pudiendo haber llegado de manera directa, ¿no? Porque yo buscaba la verdad, por decirlo así, desde que nací. Mi mamá, o sea, yo le decía a mi mamá, yo chiquitita, mamá, ¿qué? ¿Por qué de la nada hay algo? Mi mamá me miraba y no decía nada. Yo decía, mamá, ¿dónde estaba yo antes de existir? En mi barriga. Y antes de estar en tu barriga, entonces mi mamá ya harta decía, Pepe, tu hija te está haciendo unas preguntas. Y preguntaba y preguntaba. Vivíamos en un lugar donde no se veían negros. Y un día iba yo con mi mamá de la mano, o mejor dicho, mi mamá conmigo de la mano, y venía de frente. Esto es un cuento que me echó mi mamá. Mi mamá me dice, íbamos caminando por la calle que conduce a la urbanización El Ávila, y que abajo está el barrio de Chapellín. Entonces, yo pequeñita, yo no me acuerdo, me lo contó mi mamá. Mi mamá decía, tú siempre me causaste problemas. Yo pequeñita iba de la mano de mi mamá y de frente venía un negro alto. Y entonces yo, según mi mamá, empecé a decir, mamá, ¿por qué negro? Mamá, ¿por qué negro? O sea, ¿por qué es negro? Mamá, ¿por qué es negro? Porque yo nunca había visto un negro y mi mamá me contaba que ella me daba codazos, muerta de la vergüenza con el señor este negro, y yo seguía, ¿por qué negro? ¿Por qué negro? Porque yo no había visto gente negra. Era muy pequeña y no me habían paseado bien por Caracas, porque mira tú que en Caracas hay de todo, ¿no? Y los blancos no son la mayoría, ¿no? Pero me tenían muy, muy escondidita. Bueno, Alfredo Bayota. El Leviatán de Hobbes y las meditaciones metafísicas de Descartes. Cuando me enteré de la muerte de Bayota, me quedaba poco dinero en la cuenta porque yo vivo al día. Vivo al día y estoy feliz de vivir al día, porque cuando yo llegué a España no vivía al día. Yo llegué a España sin nada, con $400 en el bolsillo, en un bolsillo que cambié en el mercado negro hace 20 años y que en Barajas me dieron a cambio en una casa de cambio que había en Barajas. Todavía no estaba la T4, no me acuerdo si entré por la T1, la T2 o la T3. En la casa de cambio que había en Barajas me dieron 290 euros por los $400. Y cuando yo vi lo que costaba un pasaje de autobús, un billete de autobús que costaba en ese momento €1, ahora cuesta más, por supuesto, han pasado 20 años, yo decía, Dios mío, tengo solo 290 euros y tengo que coger un autobús del aeropuerto a no sé dónde y luego el metro, que es otro euro, o creo que ya era €1,50. Entonces yo contaba y yo decía, coño, yo estoy jodida, pero €1 es un dineral, ¿cómo va a costar un autobús €1? Eran no sé cuántos y no sé cuántos bolívares, ¿no? Bueno, muere Bayota y recordé el amor que le tenía Bayota. ¿Dónde está la gata? ¿Qué estás haciendo? Susan. Bueno, no, pobrecita, que haga lo que quiera. Total, ella hace lo que quiere aquí. Entonces, muere Bayota. Me entero yo de la muerte de Alfredo Bayota y recordé que él siempre cargaba un libro fotocopiado que eran las cartas que Descartes y un cura de apellido Mersenne habían intercambiado. Y
yo tenía un libro marcado por allí en Amazon que me lo iba a comprar cuando tuviera plata. Y me quedaba poca plata. Y era para comer lo que me quedaba. Pero entré a Amazon y lo compré de un solo coñazo. Correspondencia sobre la moral y la libertad. René Descartes. Y aquí hay algunas cartas de Mersenne que no lo dice. En Amazon no lo dice. Pero cuando yo vi que había cartas de Mersenne aquí, y varias, de Descartes a Mersenne y de Mersenne a Descartes, ¿no? Fui sumamente feliz. Fui sumamente feliz. Yo subrayo todos los libros, bueno, este solo con lápiz. Y bueno, si a alguien le interesa, esto vale oro. El precio que haya tenido da igual. Esto vale oro y uno puede comer un poco menos y poder tener esto en las manos. Aunque ya la gata lo ha olido tanto que ya sus feromonas están allí. Espero que no me lo destroce. Bueno, ¿qué más puedo decir de Vallota? Bueno, yo supe que en los últimos tiempos Vallota había dado seminarios en la Fundación Chacao, Fundación Cultural Chacao, que eso no existía cuando yo me fui de Venezuela, sobre teoría política, ¿no? Y sobre el nacimiento del Estado moderno, ¿no? Conferencias en las que me hubiera gustado estar, ¿no? Y que vi desde Facebook que algunos amigos míos habían podido ir, pero yo estaba aquí en España, ¿no? Entonces, de Vallota conservo esa explicación brillante sobre el Leviatán de Hobbes que soy incapaz de reproducir. Cuando tenga algo de dinero compraré las meditaciones metafísicas de Descartes por segunda vez. Y estoy deseosa de comprarlas, pero primero tengo que cobrar. Y recordé también que las clases de Vallota, él no se desviaba mucho de la materia, ¿no? Para no perder el tiempo, pero aderezaba sus clases con comentarios muy interesantes. Entonces resulta que René Descartes era corresponsal, o sea, intercambiaba cartas con Cristina de Suecia, la reina de Suecia. Y en un momento dado, la Inquisición, no me hablen de la religión católica, la Inquisición, es decir, los católicos, cristianos católicos, le pusieron el ojo a Descartes y Descartes pudo haber terminado en la hoguera. Y Cristina de Suecia le mandó una carta que tardaban meses en llegar porque iban en barco a Descartes diciéndole que le ofrecía enviarle un barco para sacarlo de Ámsterdam, donde él vivía, y llevarlo a Estocolmo, donde la Inquisición no podía entrar. No hubo Inquisición en Suecia. Descartes se montó en ese barco rumbo a Estocolmo, aunque él amaba vivir en Ámsterdam. Y Descartes odiaba el frío. Ya Ámsterdam es bastante frío, pero imagínense Estocolmo, casi el Polo Norte. Descartes en el barco enfermó de pulmonía y murió cuando tenía 3 días en Estocolmo. A Descartes lo mató la Inquisición indirectamente. Si no existiera la Inquisición y si no estuviera amenazado de terminar en la hoguera, no hubiese ido a Estocolmo. A Descartes lo mató la Inquisición, al más grande matemático de todos los tiempos, al más grande filósofo de todos los tiempos. Lo mató la Inquisición, la religión católica. Y eso es lo que está matando a Latinoamérica desde que Latinoamérica es libre. A pesar de que estaba en manos de España, que es hipercatólica. Pero hoy en día España detesta el catolicismo y cuanto más jóvenes, menos creyentes son. Lamentablemente, España sembró
o no España, la religión católica, porque no fueron los conquistadores, fueron los curas y sobre todo los malditos jesuitas de mierda. Los jesuitas de mierda sembraron la religión católica en América Latina y la condenaron. Eso de la culpa. Tengo culpa por esto, por aquello, hago esto y me da culpa, me compro un helado y me da culpa porque hay un mendigo que no tiene que comer, me acuesto con la esposa de mi mejor amigo y me da culpa porque eso no se puede hacer, es un pecado, y todo es la culpa, ¿no? Y además, la religión católica es la que dice aquello de, porque los protestantes no lo dicen, aquello de que primero entra un camello por el agujero de una aguja que un rico al reino de Dios. Es decir, el catolicismo condena la riqueza y pregona la pobreza. Y cuando tú pregonas la pobreza, durante siglos, consigues que todo el pueblo sea pobre. Latinoamérica es pobre por la religión católica, porque todos los católicos quieren entrar al reino de Dios. Y entonces no se afanan por ser ricos, porque serían excluidos del cielo, irían al infierno. Esas son las enseñanzas católicas. Chávez decía que el primer revolucionario había sido Jesucristo. Claro, Chávez también decía que ser rico era malo. Y sin duda alguna, Jesús de Nazaret era comunista. O sea, fue el precursor del comunismo, el primer comunista de la historia. Aunque en la historia antigua, si nos vamos a la antigua Mesopotamia, donde están los ríos Tigris y el otro, y el Éufrates, donde surgieron las primeras culturas que dejaron algo por escrito, es decir, donde surgió la historia, porque la historia es dejar por escrito lo que tú viviste. Los primeros que dejaron algo por escrito fueron los sumerios y los acadios. Primero los acadios y después los sumerios de la península de Mesopotamia. No sé cuántos miles de años antes de Cristo. Y ahí empieza la historia. Escribían sobre tablas de cemento. No era cemento, pero era un material aglutinante que podían hundir y después solidificar. Y en esas tablas, examinando esas tablas, los arqueólogos y los lingüistas que traducen aquellos idiomas a los de hoy en día, han descubierto que los sumerios, creo que eran los sumerios, tenían una economía socialista. Pero claro, tenían que tenerla, no había alternativa. ¿Por qué no había alternativa? Porque ni siquiera se conocía la agricultura. Entonces el ser humano se alimentaba de lo que agarraba de los árboles. Y cuando no había nada más, se morían de hambre. O pasaba por allí un animal y le mandaban una flecha y se lo comían, pero si no había animales, se morían de hambre. O sea, tardaron miles de años en descubrir que podían plantar y multiplicar las plantas y los frutos, por ende, ¿no? Y tardaron otro poco de tiempo en descubrir que podían reproducir a los animales en un lugar cerrado y tener más carne, ¿no? Entonces, allí no había escapatoria. Tenían que ser socialistas porque los recursos, y el más importante, la comida, eran hiperlimitados. Había que dividirlos en partes iguales. Entonces, ese precedente socialista de los sumerios no puede servir de excusa al socialismo totalitario soviético, por ejemplo, que no es el caso de Venezuela, ¿no? Pero sí es el caso de la Rusia soviética. De la Alemania soviética, la DDR, que ya no existe porque Alemania se reunificó, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué más aprendí yo con Vallota? Además de que Descartes se murió en Estocolmo el tercer día de haber llegado. Aprendí que Cristina de Suecia, por cierto, muy bien interpretada en el cine por Greta Garbo,
Están las películas en la Cinemateca Nacional. Pueden ir. A mí Boris Aguirre me dijo que no ha habido pillaje en la Cinemateca Nacional, que está todas las películas ahí cuidadas y que eso está muy bien. Greta Garbo hace una interpretación maravillosa la vi hace décadas, de una película de antes de yo nacer, de Cristina de Suecia. A Cristina de Suecia, su primo la quería asesinar para ser él el rey de Suecia. Cuando ella descubre que están todos en su contra, ella huye en un barco español y ese barco la trae a España. Aquí en España, Cristina de Suecia, que era una mujer libre, muy libre para la época que le tocó vivir, siglo XVII, pues tuvo varios amantes y le gustó mucho España. Le gustó el ambiente distendido, según ella dejó por escrito, el ambiente distendido y alegre de los españoles, claro. Estos países nórdicos no eran alegres y siguen sin serlo, y España era una fiesta para Cristina de Suecia, ¿no? También por Bayota supe que en la Basílica de San Pietro, en el Vaticano, había una sola tumba en la cúpula. Y era la tumba de una mujer, de Cristina de Suecia. Y entonces yo pensé, ¿cuánto poder tuvo Cristina de Suecia a lo largo de su vida? Que los papas están enterrados en el subsuelo de la Basílica de San Pietro o de San Pedro, y Cristina de Suecia está en la cúpula, la única tumba y de una mujer en la cúpula. Entonces, por supuesto, apenas yo llegué a Europa, yo me fui con una ropa vieja, una ropa de Venezuela, que yo me ponía una prenda sobre otra, ropa del trópico. Me fui en un avión, nunca me había montado en un avión tan pequeño, un avioncito de Air France, modelo, me aprendí el modelo, eran 3 sillas en cada fila. Eran 9 filas. Y 3 sillas en cada fila. De un lado una silla sola, el pasillo, 2 sillas. 3 por 9, 27 pasajeros. Yo iba de última y en la de una sola butaca. O sea que yo daba el pasillo. Era ¿cómo se llama? Era el modelo del avión, era un avión que iban a descontinuar, 27 pasajeros, un avión de Air France. Yo me fui en pleno invierno, finales de invierno, en marzo. Ese avioncito aterrizó en París, en el Charles de Gaulle, y cuando aterrizó patinó para todos lados y yo pensé, ay Dios mío, me voy a morir aquí en el aeropuerto Charles de Gaulle. Esta no era la idea de París que yo tenía, ¿no? De morirme allí. Pero bueno, aterrizó al fin y al cabo y de allí tomé un vuelo en Alitalia a Roma. Y fui al Vaticano y recorrí la Basílica de San Pedro y encontré una inscripción en latín en una columna con una flecha hacia arriba. No sé latín, sé poco latín, pero el nombre de Cristina de Suecia lo entendí. Miré hacia arriba y ahí está el féretro de Cristina de Suecia en la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y bueno, esta cosa también la aprendí con Alfredo Bayota. Este video es un poco loco. Alfredo, la muerte existe. Me imagino que tendrías entre 80 años y un poquito menos, a lo mejor 79, 80, 81. No lo sé, yo tengo 64, a lo mejor, yo creo que tenías más de 80. Y bueno, la muerte existe. Y
y si llegamos a viejos tenemos suerte. Y ante la muerte, que es inevitable, no hay muchas palabras que decir. ¿Qué podemos decir ante la muerte? ¿Qué podemos decir ante la muerte? Como decía Heidegger, nacemos para morir y lo sabemos desde el primer momento. Muy pronto, cuando somos unos bebés casi, todavía sabemos que nacimos para morir. Entonces, ¿qué se puede decir de la muerte de el anciano en el que se había convertido Vallota, aunque seguía siendo profesor? A un tipo como Vallota no le iba a dar Alzheimer ni nada de eso, ¿no? ¿Qué puedo decirte, Alfredo? No somos creyentes. No creo que y si lo fuéramos, dudo mucho que nos encontráramos en el paraíso, pero en el infierno segurísimo. ¿Qué puedo decir yo? Lamentarlo. ¿Cómo lo voy a...? No sé. No sé qué decir porque yo también voy a morir y yo también soy vieja. Y yo ni siquiera sé si voy a llegar a los 70 años de edad. Yo miro el calendario y digo, bueno, me quedarán 2 años, 3, llegaré a los 70 con la vida que he llevado. Porque no he llevado una vida nada adecuada para mantener la buena salud. Y entonces tengo dolencias de todo tipo, ninguna mortal. Y trato de ir poco al médico para que no me encuentre ninguna mortal. Es una estrategia favorable a la muerte y no a la vida, pero yo siempre he pensado que cuando uno va al médico siempre le encuentran algo a uno. Es mejor no ir. Y de hecho, falto a citas médicas y aquí en España, que el médico de cabecera te llama por teléfono y te dice, ¿dónde estás metida? Tienes 2 años que no vas al médico. Tienes 6 años que no te haces un examen de sangre. Sí, póngame una cita, yo voy a ir y vuelvo a faltar y vuelvo a faltar. Bueno, ¿qué puedo decir ante la muerte, Vallota? Lo único que puedo decir es que la muerte, y lo digo así como hablan los españoles de España, lo único que puedo decir es que la muerte es una putada. La muerte es una coñuemadrada, dicho en venezolano. Es una tremenda putada. Y mejor que Dios no exista, porque si existe ese Dios católico, que yo sé que no, el Dios filosófico sí, el católico no. Los 3 dioses monoteístas, el judío, el católico y el musulmán, eso no existe. Y si existen, son unos coño de madres, porque han creado a un ser que va a morir y que sabe desde que nace que está hecho para morir. Hasta los 25 años se desarrolla en todas sus capacidades y a los 25 años comienza la cuesta abajo. Después de los 40 ni les cuento, después de los 50 tampoco, pero después de los 60 la cuesta es empinadísima. No hay nada que no te duela. Y bueno, este es un homenaje tosco, un homenaje raro a Alfredo Vallota, que sembró en mí el amor por la filosofía, porque yo cuando entré a filosofía quería leer a Nietzsche, a Marx, a Freud ya lo había leído completito, todas sus obras, a Heidegger, a Sartre, que también lo había leído ya antes, sobre todo la dramaturgia, y algo de filosofía también. Pero yo quería leer a los contemporáneos. Y si adquirí grandes conocimientos acerca de los filósofos modernos, fue gracias a que tuve de profesor a Alfredo Vallota. Este es el único homenaje que yo le puedo hacer a Vallota. No sé qué más decir. Me han pedido un video. Alfredo, a lo mejor es verdad que las almas, como decía Platón,
se mudan de un cuerpo al otro cuando el cuerpo muere y a lo mejor nos encontramos de nuevo en algún universo, no sé si paralelo o este mismo, en cuerpos distintos, pero nuestras almas se reconocen. Yo sé que la posibilidad de que eso ocurra es muy poca. Y además está llena de condicionales. Eso ocurre si el alma es... pero primero si el alma existe. Que yo, aunque no lo puedo probar, estoy segura que existe. Yo sé que yo tengo alma. También creo que hay gente que no la tiene. Pocos. Pero hay gente que no tiene alma. María Corina Machado tiene alma. Yo, una persona tan primitiva como María Corina Machado, no le veo el alma por ninguna parte. Porque María Corina Machado es primitiva. No es que yo la odie ni la envidie. Yo no envidio la estupidez. Yo no envidio a una pobre ingeniera de la Católica. A una pobre tipa que no ha leído nada, cuya inteligencia es mínima, que no es lúcida. No la puedo envidiar. Y aunque yo fui opositora hasta 2011, y aunque cuando Chávez dio los golpes de Estado yo lo quería muerto, yo reconozco que Chávez tenía una inteligencia muy peculiar y gran inteligencia. De haber nacido en una familia más acomodada, hubiese llegado, posiblemente no hubiese sido militar, hubiese sido, él muchas veces lo decía, me hubiera gustado ser matemático, me hubiera gustado no estar tan ocupado en la presidencia y poder leer, y mostraba libros, y decía, pues que no tengo tiempo de leer esto. Quizás hubiese sido un intelectual, pero nació dentro de la clase media, yo diría media, porque las clases sociales no se pueden medir por el dinero nada más. En la época en que nació Chávez, 1954, 6 años más viejo que yo, ser hijo de 2 maestros era importante. No cualquiera era maestro en 1954. Y los padres de Chávez eran maestros. O sea que él nació en la clase media, independientemente de que la casa tuviera piso de tierra o no. No era hijo de ignorantes, era hijo de 2 maestros. Y eso no lo era cualquiera en 1954, en Venezuela. Y además, sus padres estaban inscritos en COPEI, o sea que eran personas que sabían de política. Pero bueno, algunos nacen en casas con piso de tierra y llegan muy lejos. Otros nacen nadando en millones y se convierten en María Corinas Machado Parisca, que anda pidiéndole a todo el globo terráqueo que tumben a Maduro. Bueno, este es mi homenaje a Bellota, que estoy segura que se reía de María Corina. Bueno, esto es todo por ahora. Tengo hambre. Nos seguimos viendo. Bye.